Hey, what's up my friends, welcome to a new video. No sé si este intro en inglés va a quedar, si lo vieron, una disculpa. ¿Qué onda, bonita? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Y pues bueno, este video es el último de los que tengo planeado para platicar los primeros pasos y toda la información cuando recién estás llegando a Nueva Zelanda. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es cómo lidiar con el idioma cuando te mudas a un nuevo país. Les voy a contar mi experiencia siendo una persona que habla un español nativo, mudándome a un lugar en el que se habla mayormente inglés. Y si bien este video va a estar enfocado en ese idioma, no solamente se reduce en eso. Si tú a lo mejor te vas a ir a otro lugar que hablan francés o están hablando alemán o italiano o cualquier otro idioma, también te puede servir. Y me han dicho que hablas muy bien el inglés, ¿correcto? Yo lo comencé a aprender desde muy pequeño. En la escuela afortunadamente teníamos esas clases que eran como básicas de colores y animales y cositas así, y la verdad es que me gustaba. Conforme iba creciendo, pues también ahí en la escuela, pues ya saben que luego en las escuelas públicas pues el inglés es muy básico, pero a mí me seguía llamando muchísimo la atención. Y pues ya que iba empezando a escuchar las canciones en inglés, que Tatiana de Pollito Chicken, Gallina Gen y todas esas, y a mí me gustaba mucho. Creo que un punto importante fue cuando entré a un club deportivo y ahí nos empezaron a dar clases de inglés e incluso de francés. Pues fui mejorando mi idioma. Después por mi cuenta, con canciones, con películas, hablándolo, escribiéndolo, como que yo mismo encontraba los momentos, hay veces en que yo mismo iba en la calle caminando, hablándome en inglés, yo pensaba que estaba ahí loco y a lo mejor sí, pero eran las formas en las que a mí me gustaba porque sabía que iba aprendiendo. Y siento que el momento en el que realmente lo puse en práctica, ya platicando con otras personas, fue cuando estuve trabajando en un hotel. Porque antes pues era como de, ay sí, pues sé cositas, pero pues nunca lo he hablado de persona a persona. Pero ahí pues ya era parte de mi trabajo y tenía que recibir los huéspedes en inglés, mandarles mensajes, escribir y todo. Y ahí fue donde poco a poco fui practicando mi idioma. Y esto fue justamente antes de irme a Nueva Zelanda. Así es que cuando llegué al país, la verdad, para mí fue muy sencillo adaptarme porque ya tenía una facilidad de palabra en inglés. No significa que haya tenido un nivel experto, siento que estaba en un nivel intermedio, pero ya no me daba miedo expresarme, ya no me daba miedo platicar. Y eso fue una gran ventaja al llegar a Nueva Zelanda. Sobre todo porque me daba muchísimo miedo hablarlo, el equivocarme, el pronunciar mal, el ni siquiera saber qué estaba diciendo. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de muchas cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Así como les voy a contar una muy bonita anécdota que me pasó, me siento muy orgulloso de mí y que realmente me permitió ver el crecimiento que tuve, tanto de estar en un nivel cero, de tener un chingo de miedo de ser algo tan sencillo, a un nivel muy avanzado. Pero esa experiencia se las voy a contar más adelante. ¿Ya tocan inglés? Sí, aquí es lo básico. En cuanto llegué a Nueva Zelanda, una de las primeras cosas que me di cuenta fue los acentos. Si bien en México estamos un poquito más acostumbrados al acento de Estados Unidos, pues sabemos que por ahí el acento de Inglaterra pues es un poquito diferente, o escuchamos que no, que los australianos hablan diferente. Pero el propio acento kiwi, el acento neozelandés, también tiene por ahí sus cosas, porque a veces hablan muy rápido, cortan palabras, pero no solo eso, te das cuenta del acento de las personas asiáticas hablando inglés, de las personas de la India hablando inglés. Entonces de repente tienes que estar acostumbrándote a un montón de acentos y dices, híjole, si yo pensaba que ya hablaba un poquito de inglés, híjole, ahora siento que estoy totalmente en cero. Y eso lo he compartido con muchas otras personas, porque en verdad esta cuestión de los acentos está bien marcada. Sobre todo en mi primer trabajo, en el que mi jefe era escocés. Yo recuerdo que las primeras veces que me hablaba, pues les digo, era mi primer trabajo y lo conseguía a los 3 días estando en Nueva Zelanda. Entonces me empezaba a hablar y yo así de, híjole, no le entiendo absolutamente nada. O sea, y me daba muchísima pena decirle, no te entendí, ¿puedes repetírmelo? Porque dije, no, pues ahorita me va a decir, no, ¿sabes qué? Ya no te doy el trabajo ni nada. Y dije, no, o sea, tengo un trabajo, ya le digo yes, y ya a ver qué hago, ¿no? Y ya pues hablaba con los chefs, ya que a ellos más o menos les entendía más, ¿no? Y después me enteré que mi jefe es escocés, entonces el acento escocés sí está muy cañón porque es muy rápido, tiene por ahí vocablos o formas de pronunciación muy diferentes. Y para mí personalmente se me hizo muy complicado. Pero cuando me enteré de eso ya dije, entonces tampoco es que yo tuviera un pésimo escucha en inglés. Ahí era una mezcla de acentos bien chida, pero era lo bonito,
porque empezabas a interactuar y te empezabas a dar cuenta de la gran variedad que hay. Al final de ese trabajo yo mismo me di cuenta que les entendía muchísimo más y las conversaciones eran mucho más fluidas. También porque vas aprendiendo más vocabulario, porque incluso en español hay cosas de la cocina que no sabes cómo se llaman, y si no sabes en español, pues mucho menos en inglés. Y con el paso de los días vas aprendiendo nuevas y nuevas palabras. Y por ejemplo, no sé tú cómo te gusta aprender. Yo, por ejemplo, soy de las personas que tiene que repetirlo muchas veces, y como lo hacía todos los días, pues era ok, cuchara, spoon, y lo hacía todos los días, hasta que se me quedaba. Te vas a dar cuenta que hay muchísimos slang o formas de decir muy diferentes a las que conocías. Un ejemplo muy claro, que fue de las primeras cosas, mejor en inglés de Estados Unidos, a la basura le decimos trash o garbage. Es la forma en la que se conoce comúnmente. Entonces yo recuerdo que de repente llegué a Nueva Zelanda y me decían rubbish, y yo de, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde está? No, rubbish. Y ya me señalaban y yo de, ok. Y ya después empezaba a ver letreros que decían rubbish. Entonces dije, ok, y me di cuenta que esa es la forma en como le dicen en Nueva Zelanda. Por ejemplo, también están los trolley, que son los carritos. A ellos les llaman carrito, tanto el carrito del súper como al carrito de, por ejemplo, donde llevas charolas, donde llevan los platos. O por ejemplo están los prawn, que es la forma en cómo se le dice el camarón, que ya ni siquiera me acuerdo cómo se le dice en inglés de Estados Unidos, pero es muy diferente. O por ejemplo está la palabra smoko, que es como se le dice al break que tienes entre jornadas de trabajo, o sea, como tu descanso. Entonces hay muchísimas palabras que vas aprendiendo, pero vas encontrando la forma en cómo lo dicen en esa región. Y es exactamente lo mismo que en el español. Si te vas a otro estado de la República, el ejemplo más fácil que tenemos aquí en México es el esquite, vaso con elote, trolelote, chasca y muchísimas otras cosas que tú dices es lo mismo, pero cada lugar le dice de una forma distinta. Entonces, para que también te vayas acostumbrando que quizá habrá cosas que le dicen de una forma diferente. Y no está mal, porque cada quien lo aprendió de esa forma. Simplemente es adaptarte a esta nueva forma de hablar. Y entonces me di cuenta también que al estar compartiendo con muchísimas personas de muchas culturas, pues también es una buena oportunidad para aprender nuevos idiomas. A lo mejor no lo vas a aprender de cero, pero yo, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba en el hotel yo tenía la meta aprenderme mínimo cómo se decía hola, adiós, gracias en diferentes idiomas, para que así si por ejemplo llegaba una persona de Francia, supiera decirlo en francés, una persona de Alemania, supiera decirlo en alemán. ¿Por qué? Porque cuando una persona extranjera habla español, pero realmente hace el esfuerzo, dices, qué chido que esta persona está haciendo el esfuerzo por comunicarse en un idioma que se pueda entender. Entonces yo quería hacer lo mismo. Y de esta forma, pues poco a poco, conforme me iba relacionando con personas de Brasil, de China, de Japón, de Corea, pues iba aprendiendo, oye, ¿cómo se dice esto? Y sobre todo, algo que es muy importante y creo que casi no se habla, es el terreo maorí, que es uno de los idiomas oficiales de Nueva Zelanda, es decir, el idioma de las personas maoris. Este, junto con el inglés, son los idiomas oficiales. Y a mí algo que me encantó es que realmente en casi todos los lugares las señalizaciones, los letreros están en inglés y en maorí. Y eso está muy chido porque también es parte de la esencia de Nueva Zelanda, es parte de su cultura, es parte de su gente, es parte de su origen. Y para mí es una forma muy chingona de que sigan respetando y conservando sus raíces. Entonces te vas a dar cuenta que incluso desde el aeropuerto dice kia ora, que es como un saludo, o aprendes a presentarte como Ko Daniel Toku Inoa, que significa mi nombre es Daniel en maorí. Entonces empiezas a aprender cositas porque no solamente el idioma es para comunicarte y puedas entenderte, sino también el idioma es para que puedas aprender de la cultura de una persona, de la cultura de una sociedad, de la historia de ese pueblo. Y es algo que enriquece muchísimo, porque para mí reducir la experiencia de Nueva Zelanda al inglés y no introducirte un poco a la cultura maorí es no respetar realmente la cultura de ese país. Y te das cuenta, por ejemplo, en las ciudades, el Matariki, que el Matariki es el año nuevo maorí, está Aoraki, que es una de las montañas, el Mount Cook, que es también el nombre de uno de los dioses en la cultura maorí, Aotearoa, que es el nombre maorí que se le da a Nueva Zelanda, o como la historia del Taranaki y el Tongariro, que pueden ver la historia en mi TikTok. Y es que detrás de estos volcanes hay una muy interesante historia. Cuenta la leyenda maorí que el Taranaki Monga vivía en el centro de la isla norte junto con Ruapehu, Tongariro y Pihanga. Entonces toda esta mezcla de culturas, de idiomas,
te van enriqueciendo muchísimo más y vas aprendiendo. No te entendí ni no sé inglés. Puede ser con canciones, leyendo las letras, viendo películas y por ejemplo no solamente ver las películas. Hay quienes por ejemplo recomiendan ver la película en español y ver subtítulos en inglés, pero lo que yo te recomiendo es ve la película en inglés y ve subtítulos en inglés. Y a lo mejor puedes ver una película que ya viste para que ya no te concentres en la trama porque ya sabes perfectamente qué pasa. Entonces tanto vas escuchando cómo se dice, los fonemas y todo, y vas viendo la escritura. Esa es una muy buena opción. Y así conforme te vas relacionando ya, oye, dime una canción que te guste en maori, una canción en chino o una película en portugués o en coreano, japonés. En verdad, la mezcla intercultural en Nueva Zelanda es una joya y tienes una muy buena oportunidad para seguir practicando. Y de esta forma te das cuenta que hay muchas personas que están en una situación similar a la tuya, que también están aprendiendo, que también el inglés es su segundo idioma. Entonces tienen muchísimas dificultades así como tú, que así como tú de repente solamente sabes decir hi y bye, a lo mejor la otra persona está igual. Y poco a poco se van acompañando y van haciendo una red de apoyo y se van compartiendo tips como de aprendí de esta forma o aprendí de otra. Y va ayudando mucho que ese estrés de llegar a un lugar con un idioma diferente vaya bajando. ¿Por qué? Porque sabes que hay personas que te entienden y que saben muy bien lo que están pasando y sobre todo que te pueden ir apoyando para que tu proceso sea más tranquilo. Y parte de esta ayuda es que vas a ir buscando formas en cómo comunicarte. A lo mejor las palabras básicas y que le vas encontrando otra interpretación, a lo mejor con señas, señalando. La comunicación no siempre es oral, también es corporal, también es con señas, escrita, con dibujos. Hay muchas formas en las que te puedes comunicar inicialmente y esto puede ser un motor para que puedas ir aprendiendo poco a poco y puedas ir mejorando tu inglés, tu francés o el idioma que estés aprendiendo. Y de esta forma trata de buscar la mayor cantidad posible de personas con las que puedas hablar. A lo mejor conversaciones básicas de cómo fue tu día, en qué trabajas, de dónde eres, de lo que sea, pero que te permita trabajar. Una de las formas en las que puedes aprender y mejorar un idioma, y esto es 100% y cualquier persona te la puede decir, es practicándolo. Conocí muchas personas en Nueva Zelanda que sabían un poquito de inglés, pero les daba mucho miedo hablarlo. Y ese miedo es totalmente entendible y es totalmente natural. Pero lo que yo siempre les decía era, háblalo. Es que si no lo practicas, no vas a saber cuáles son tus errores, no vas a saber en qué te estás equivocando, no vas a saber cómo se dice una forma o de otra. Entonces, háblalo. Si la cagas, pues ni modos, ya lo hiciste. Y a lo mejor encuentras en una siguiente conversación otras palabras, o a lo mejor con esa misma persona, o a lo mejor esa misma persona te dice, oye, se dice de esta forma. Entonces hay muchas oportunidades de irlo mejorando, pero poco a poco ir perdiendo el miedo e ir teniendo nuevas formas para que puedas desenvolverte más fácil. Yo, por ejemplo, con mis amigos algo que hacía era jugábamos en inglés. Tenemos muchos juegos, a veces jugábamos basta en inglés, a veces pues platicábamos en inglés, a veces era como que íbamos caminando y ¿cómo se dice, no sé, entrevista en inglés? ¿Cómo se dice esta expresión en inglés? Entonces pues ahí hacíamos como una competencia de ver quién sabía más, pero era meramente un intercambio. Y había cosas que le decía, oye, dijiste esto, pero la pronunciación correcta es de esta forma. O me decían a mí, oye, pronunciaste esto mal, se dice así, ¿sabes? Entonces es un acompañarse, corregirse con mucho respeto, pero para ir creciendo de la mano. Porque de esa forma puedes corregirles con cariño, son personas a las que le tienes confianza, son personas a las que les puedes decir, a lo mejor sí, oye, güey, la cagaste, lo que sea, pero saben que lo haces desde una posición en que quieres que esa persona mejore. Y sobre todo también echarles porras. Yo recuerdo muchísimo a un amigo. Yo lo conocí en sus primeros días cuando llegó a Nueva Zelanda, entonces tenía mucho miedo de hablar, decía es que no sé y todo, y se paralizaba y cuando estuvimos trabajando en la Pack de Manzanas, un día yo lo vi teniendo una conversación bastante fluida sobre anime, Dragon Ball y fútbol y muchas cosas con otro chico, y después le dije, güey, qué chido, o sea, ¿te diste cuenta todo el avance que tuviste? O sea, hace 3-4 meses no querías hablar absolutamente nada y ahorita a lo mejor un poco lento, algunas palabras cortas y todo, pero ya pudiste tener una conversación y de eso se trata. No se trata que de repente te pares y te des un mega discurso, no, es que poco a poco vayas avanzando y tú mismo vayas calificando tu avance. No de decir, antes decía 0 palabras, ahora digo 5, ahora digo 10 y 3 frases, y ahora digo 20 frases y así poco a poco.
Porque sí, muy fácil señalar los errores, pero también aplaudir esos logros y echarles un chingo de porras en verdad ayuda muchísimo. Y si por ejemplo tú eres una persona que tiene un nivel avanzado o intermedio de inglés, pues también échale la mano, ¿no? Si te encuentras a una persona y que te da la confianza de decirle, oye, ¿quieres que te traduzca lo que te está diciendo? Si están tus posibilidades y la otra persona acepta, adelante, hazlo, porque también es una forma de ayudarles. ¿Por qué? Porque ese proceso de ir aprendiendo tampoco es de un día para otro. Tienen que pasar muchos días, mucho esfuerzo y muchas cosas. Entonces, en lo que llega a ese nivel en la que ya no necesita traducirle, pues échale la mano. No está de más, también a ti te sirve para ir mejorando tu listening, tu speaking y todo. Y pues le echas la mano a alguien más que necesita ayuda. Y por otra parte también puedes llegar a encontrarte personas que no están de acuerdo. Yo pensé que nunca me iba a pasar. Pequeño paréntesis, story time. Tuvimos una situación de racismo en la que una persona de repente empezó a juzgar a unos amigos porque estaban hablando en español. Y les dijo, hablen inglés. Y fue como de, ok, mi inglés no es el mejor. Trato de hablar tal cosa. Pero pues me estoy esforzando. Y les empezó a decir que no sabía cómo les habían dado chance de entrar al país, que solamente personas que hablaran en inglés, que aquí el idioma oficial era el inglés. Y fue como de, oye, no es obligatorio, o sea, la visa no te dice específicamente obligatorio tener un nivel avanzado de inglés. Y ya ahí me dijeron, ya me metí, les dije, oye, no, ¿saben qué? No le hagan caso y tal. Y después nos enteramos que esa persona era de Filipinas. Y nada con la gente de Filipinas, me cayeron súper bien y son personas súper chidas, pero el tema era de tu idioma natal tampoco es el inglés, tu idioma es uno muy diferente y tú también llegaste a este país a adaptarte. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgar a una persona que está aprendiendo el idioma cuando también tú pasaste por esa situación? Afortunadamente fue la única situación como de racismo que tuvimos por ahí en cuestión del idioma, pero no pasó a mayores, pero pues ojalá que nunca les pase. Y ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias de este choque cultural del idioma? Dentro de las consecuencias positivas está el crecimiento personal y emocional. Vas adquiriendo nuevas habilidades, nuevas formas de enfrentarte a los retos. Y tú misma vas a ir viendo tu progreso y decir, no manches, yo no podía con esto y ahora sí pude. Y te vas alentando y vas adquiriendo nuevas formas. Ya me di cuenta que aprendo mejor de esta forma. Esto que yo creía, como que no, pero mejor aprendo así. Entonces tú misma te vas desarrollando personalmente y alcanzando niveles y logrando metas que quizá no sabías que podías cumplir. La automotivación. Sientes tu propio proceso y puedes llegar a comparar con experiencias anteriores. Y aquí me gustaría compartirles esta experiencia. Más o menos como en el 2021, en el lugar de donde yo soy, que es un municipio cerca de Oaxaca, pues para el Día de Muertos hacen tapetes de arena y todo muy bonito. Entonces yo recuerdo que estaba con mi familia caminando y de repente veo a una pareja de dos adultos mayores que querían pedir un taxi, pero se veía que no hablaban español, solamente inglés. Entonces mi hermana me dice, oye, ayúdales. Y yo así de los nervios de no voy a poder, no sé cómo decirles, qué tal si me equivoco, qué tal si me juzgan. Entonces entre ese de que sí voy, no les ayudo, tomaron el taxi y se fueron, ¿no? Y yo como que me quedé ahí con una espinita de, híjole, posiblemente les pude haber ayudado. Un año después, en Día de Muertos de 2022, estaba con una pareja de canadienses hablando sobre el Día de Muertos con una conversación bastante fluida sobre cómo es la percepción de la muerte en Canadá y cómo es la percepción de la muerte en México. Entonces después que tuve como que ese de, hace un año no podía ni siquiera formular una pregunta y el día de hoy estoy teniendo una conversación bastante fluida con un par de canadienses. Entonces a mí personalmente me dio un chingo de orgullo de saber todo lo que pude avanzar, todo lo que aprendí, todo el miedo que perdí, toda la fluidez que tuve, pero eso solamente lo logré con constancia, con practicar, perdiendo el miedo y sobre todo dándome la oportunidad de equivocarme. Porque si no me hubiera equivocado, no hubiera aprendido nuevas cosas. Y si no me hubiera equivocado, no hubiera entendido nuevas formas de decir las cosas, de aprender frases, expresiones y todo. Entonces esta es una experiencia personal que yo lo tengo muy marcada sobre cómo fue mi crecimiento en un lapso de un año y que me permitió conocer a un par de personas muy chidas que están en Canadá y que pues ahí seguimos teniendo contacto y que la comunicación continúa y es muy bonito. Otra de las consecuencias positivas es la intercomunicación, que es mayor entendimiento de una cultura a través de su idioma, por lo que hay conexiones más profundas. Es como en el español, palabras que tenemos como apapacho, como agüitarse, como decir, yo jalo,
o muchas otras expresiones que tenemos el día de hoy, pues son una forma de comunicarse más íntimamente, más en confianza, porque no es lo mismo cuando te dicen, oye, ¿quieres ir a la playa? Y decir, va, yo jalo, a decir, claro, puedo asistir con mucho gusto, pues como que hay muchísima más confianza. Y pasa lo mismo con los otros idiomas, hay muchas expresiones que son muy locales, y cuando las aprendes y entiendes el trasfondo que hay, pero saben, es una forma diferente de comunicarte y de que puedas entenderlo. Y está muy chido cuando puedes lograr ese nivel en otro idioma, porque también conoces el origen de la cultura, conoces la historia de ese lugar y también tienes un ejercicio mental y cognitivo. Llevas a tu cerebro a otro nivel de aprendizaje, por lo que entrenas nuevas conexiones neuronales. Es decir, aquí adentro no solamente es que lo hables y ya, sino todo lo que requiere el que puedas aprender un nuevo idioma. Así es que mentalmente también te va enriqueciendo, va fortaleciendo tu cerebro y muchas otras cosas. Y ahora, dentro de las principales consecuencias negativas del choque cultural por el idioma, tenemos el aislamiento social. Al inicio, cuando realmente no tienes mucha experiencia, puede llegar a complicarse el que puedas tener redes de apoyo, porque no es fácil comunicar, porque no es lo mismo que hables en tu idioma y puedas chismear y sacar y desahogarte todo lo que quieras a un idioma en el que tu vocabulario está en proceso de ampliarse. Entonces eso hace que te puedas llegar a aislar, estar en un círculo más pequeño. Para algunas personas puede ser benéfico, si quizá les gusta estar solas, pero para otras personas puede llegar a ser una desventaja. También las barreras laborales. Hay trabajos que requieren que las personas hablen un nivel intermedio o avanzado de un idioma por la posición que tienen. Por ejemplo, si eres mesero o mesera, pues obviamente necesitas comunicarte con el cliente, en recepción, necesitas pues decirle las cosas básicas, instrucciones y todo eso. Entonces, si no tienes ese idioma, pues obviamente no puedes competir por esas vacantes y tienes que buscar las que no necesitan tanto inglés. Y a veces son vacantes que son muchas horas, o es mucha carga de trabajo, o a lo mejor están mal pagadas, o son más reducidas a comparación de las otras. Entonces, realmente existe una barrera hablando laboralmente. También está la frustración y la ansiedad. El no poder comunicarte en tu idioma nativo, híjole, se desencadenan un montón de cosas, ¿no? El miedo, la frustración de, híjole, es que no puedo hablar, yo quiero comunicarme, yo quiero trabajar, yo quiero hacer amistades, pero no puedo. Entonces, híjole, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha presión por pues, hacer el doble de esfuerzo para aprenderlo, para poder integrarte a la sociedad y que no sea tan fácil como en tu idioma nativo. Aquí mandas un WhatsApp, una nota de voz y te echas un chisme de 20 minutos o 2 horas con tu amistad, pero en el inglés o en el francés o en cualquier otro idioma, pues se puede llegar a complicar. Entonces son cargas emocionales que se van generando. También la mezcla de palabras y olvidar significados. En verdad, este es un proceso cognitivo muy real que está muy estudiado. Hay veces en que personas que han pasado muchísimo tiempo en un país en el que tienen un idioma muy diferente y tienen muy poco contacto con su idioma nativo, olvidan palabras o pueden incluso mezclarlas, ¿no? Este famoso Spanglish, ¿no? Que dices cosas en inglés y las conviertes al español, o a veces traducciones que nada que ver, pero pues la forma en cómo lo piensas. Ese es un ejemplo, por ejemplo, translate, que quiere decir traducir. A lo mejor lo piensas como, voy a trasladar esta palabra, ¿no? No es trasladar, es traducir, pero como es translate, tú lo piensas así. Recién cuando llegué a México, a mí me pasó que había cosas que eran como muy básicas, pero se los juro que se me olvidaba el significado. Y pueden buscar en redes y pueden buscar estudios que esto es real. Hay personas, claro, que luego son 2-3 semanas, se van a Estados Unidos y, no, ya se le olvidó el español, ¿no? Bueno, son mamones, ¿no? Pero cuando tienes una estancia muchísimo más larga, en verdad pasa. A mí me pasó una vez con un amigo, íbamos caminando y yo iba pensando el nombre de la calle. Generalmente pues en inglés dices el nombre de la calle, el número. Este era Spartan Road 33. Pero entonces yo dije Spartan Road 33. Fue una estupidez. Yo me empecé a reír mucho, pero se los juro que fue algo muy natural. O sea, ni siquiera fue con una intención de, voy a hacerme gracioso. No. Y a la fecha nos burlamos mucho con mi amigo. Eso puede llegar a pasar. Porque tu cerebro, lo que les decía, son tantas las conexiones que van aprendiendo. Y eso pasa muchísimo más cuando estás aprendiendo también un tercer idioma, porque ahora no solamente son procesos cognitivos que vas aprendiendo en un segundo idioma, sino ahora tienes que meter un tercero, y más cuando también son pronunciaciones muy diferentes. Por ejemplo, ahorita actualmente estoy aprendiendo francés, entonces a veces hay cosas que pues ahorita estoy full al francés, ¿no? Y el español pues es mi idioma nativo, y a veces hay cosas que quiero decir en francés, pero lo primero que se viene a la mente es el inglés, porque yo lo interpreto como que mi cerebro piensa, bueno, ¿quieres cambiar de idioma? Cambia el inglés.
pero todavía no se acostumbra a que también tiene que cambiar del francés. Se tiene que hacer un doble cambio, un montón de procesos que claro que se puede, por eso existen muchísimas personas políglotas y para mí ese es un objetivo, de aprender muchos idiomas, pero son procesos y es cuestión de esfuerzo, es cuestión de paciencia, es cuestión de disciplina. También tenemos la pérdida de identidad. Al no saber comunicarte en un idioma diferente y tampoco poder comunicarte en tu idioma nativo, sientes que ya no eres tú, como que te estás perdiendo, como si a lo mejor eres una persona que le encantaba platicar y ahora no puedes platicar en inglés porque no sabes cómo platicar en inglés, pero tampoco platicas con español porque no tienes a nadie que platique español. Es como, híjole, como que siento que ya no soy yo, ya no, a lo mejor si yo me considero una persona muy chistosa, pues ya no puedo hacer los mismos chistes, o soy una persona que le gusta mucho tiempo dar instrucciones, pues ya no lo puedo hacer. Entonces como que sientes que ya no eres tú. Y puede ser un poquito de esa pérdida de identidad. Pero también es entender que son procesos y que si tú quieres, esto puede cambiar para que ese nivel que tienes en tu idioma nativo y ciertas cualidades que tú desarrollaste y que forman parte de tu personalidad, también las puedas hacer y las puedas ejercer ahora en un idioma diferente. Y finalmente, el rechazo o la discriminación. Ya les conté esta situación que tuvimos y pues hay lugares, ¿no? Digo, afortunadamente en Nueva Zelanda es muy poco común que suceda. Pero pues sabemos casos como en Estados Unidos o en otros países que si no hablas el idioma nativo, híjole, te ven súper feo y te tratan mal y eres de lo peor. Entonces, pues obviamente tú estás haciendo todo el esfuerzo por comunicarte, aunque sea básicamente, pero las personas quieren y esperan que seas un experto en el idioma y pues no se puede. Así es que aquí te van mis consejos que yo te doy hablando del idioma para cuando llegues a Nueva Zelanda. Sí o sí tienes que llegar con un nivel conversacional, aunque sea básico. Que puedas tener una conversación de cómo estás, para dónde voy y todo. Lo ideal sería como un básico avanzado o un intermedio básico, que más o menos en esos estándares sería como un A2, B1, que porque eso va a ser muchísimo más fácil tanto comunicarte para hablar y pedir trabajo, cuando quieras buscar casa, cuando tengas que ir a hacer algún trámite, cuando tengas que leer contratos, redactar correos, muchísimas cosas. Va a ser muchísimo más sencillo. Por lo que no solamente es importante hablar y escucharlo, sino también que puedas leerlo y escribirlo. Los 4 puntos básicos que siempre te manejan, que es speaking, listening, reading y writing, son 4 puntos que tienes que tener mínimo en ese nivel A2, B1. Quizá habrá alguno que tengas más que otro, eso es normal y está bien, pero trata de que todos los tengas en un nivel, como les digo, arribita del básico. Pierde ese miedo a equivocarte. Hasta en español hablamos mal. ¿Cuántas personas no escuchamos que diga aiga, murciégalo y muchísimas otras palabras, ¿no? Si el español, que es tu idioma nativo, te equivocas, imagínate si no lo vas a hacer en un idioma nuevo. E incluso las personas que hablan inglés se equivocan. Apenas vi un video de unas personas que le preguntaban cuál era el pasado de cut y decían cutted. Conoces cut, o sea, el pasado de cut es cut. Y dices, ¿cómo una persona que su idioma nativo es el inglés no sabe eso? Entonces, no te preocupes, pierde el miedo a equivocar, porque solamente de esa forma vas a aprender. Y de la misma forma, ni siquiera en español conoces tantas palabras. O sea, si tú, por ejemplo, vas a hablar con un médico te va a sacar muchísimas palabras, tecnicismos, partes del cuerpo, o vas a una cocina, o vas a otra cosa. Entonces, hay muchas palabras que desconocemos totalmente su significado en español. Y es lo mismo en inglés. ¿Cómo las aprendes? Cuando te introduces a un área, cuando empiezas a tener interés en algo en específico. Si te empiezas a dedicar a la cocina, ok, empieza a aprender vocabulario de cocina, y en español, y después en inglés. Y ahora los tiempos verbales, a veces ni en español sabemos cuántos tiempos verbales hay. Hay un chingo, y no lo sabemos todos, nada más sabemos hablar en presente, pasado y futuro. Y ya, y a lo mejor hablamos otros, pero ni siquiera sabemos que los hablamos. Entonces, si eso nos pasa en nuestro idioma nativo, ¿por qué crees que no va a pasar en otro idioma? Y esto no te lo digo con el interés de que no te los aprendas. Claro, es muy importante aprenderlo, tanto en el tuyo como en el nuevo que vas a aprender. Pero te lo digo para que también te tengas paciencia de que es poco a poco. Imagínate, es como cuando tú tenías 2-3 años. Aprendías a decir palabritas de agua, mamila, baño, papá, mamá. Así hablábamos, éramos unas criaturitas chiquitas que no sabíamos hablar. ¿Cómo fuiste aprendiendo? Conforme fuiste creciendo. A lo mejor tu vocabulario a los 5 o 6 años pues ya era más extenso, pero era muy limitado. Y cuando tenías 10 años pues era mayor. Cuando tenías 15, cuando tenías 20, 25, y obviamente vas desarrollando más vocabulario. Y es exactamente lo mismo. Ahorita en el inglés, si tú lo estás aprendiendo, es como si fueras un niño, una niña. Y te lo digo para que te tengas paciente, para que seas muy paciente con tu propio proceso y que realmente te tengas esa comprensión de decir,
voy aprendiendo y es un proceso paulatino para que de esta forma lo hables sin miedo, con el vocabulario que tengas a tu mano. Ahorita me acordé de, por ejemplo, en Navidad cuando estuve allá, de repente estábamos en un grupo, como les platican del video de vivienda, pues mi casa era como el lugar de reunión, entonces de repente fue como de, no, pues un discurso de Navidad, no, pues Daniel, no, pues como era el que siempre organizaba, entonces ahí me ves dando un discurso en inglés de Navidad, ¿no? Cómo le hice, quién sabe, pero pues ahí me ves, ¿no? Dando un discurso de inglés. Y después fue como de, pues qué chido, ¿no? Como que pues ya no tuve el miedo si me equivocaba o lo decía como sea, pues no, pero lo dije, ¿no? A lo mejor dije cosas mal y todo, pero pues el chiste es la intención. ¿Me entendieron o no? Pues qué bueno, pero pues es parte. Unas palabras, Dani, pero en inglés, español y inglés. Everybody knows that it's too hard to stay so far from home, even in these holidays. So a big huge for everyone. Thanks for everything. Gracias por estar aquí, por hacer familia, por hacer comunidad y en verdad los aprecio, los quiero muchísimo y Para los que no saben inglés. por todo lo que venga. Everything that's coming, it's gonna be great for everyone. So let's join this fucking awesome. Y sobre todo, y este es un punto muy importante, está bien tener acento. Si tú tienes un acento latino, está bien. Ahí tenemos el ejemplo más claro. Sofía Vergara es una persona que tiene un acento latino súper marcado y la vemos triunfando en Estados Unidos y es una de las más grandes que están allá. Pero su esencia y lo que la hace muy característica es su acento. Y es lo mismo contigo. A veces hay estas publicaciones o estas escuelas de no, vas a hablar como nativo y el mejor acento y todo. Claro, si ese es tu objetivo y tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Pero si tú tienes acento, está bien, porque es parte de tu cultura, porque es parte de tu historia, porque eso es parte de dónde vienes. Porque eso también dice de tu origen y te vas a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, las personas de la India tienen un acento muy marcado cuando hablan inglés, las personas asiáticas, los franceses hablan en inglés, o sea, eso es muy normal. Incluso en el español, ¿cuántos acentos no tenemos en el país? Incluso en un estado, a veces dicen el acento del centro, el acento de la costa, de los del norte, eso pasa muchísimo. Entonces, está muy bien tener acento. Y este proceso es continuo. Hay que seguir practicando. El aprendizaje nunca se acaba. Puedes encontrar, por ejemplo, cuentas de Instagram donde te dan tips de pronunciación, frases, cómo decirlo. Por ahí hacen como sketch cortos para aprender vocabulario. Hay muchísimas opciones. Por aquí te voy a dejar unas de las que a mí me gustan más para que tú lo puedas ir practicando. Está también Duolingo, que pues es una plataforma muy famosa para aprender, o incluso las apps de ligue. Y aunque no sea tu idea que realmente quieras tener una cita, a lo mejor para que puedas practicar el escribirlo y todo eso, hay muchas herramientas en las que te puedes apoyar para hacerlo. Y dentro de esas tecnologías está pues el traductor de Google, también está Reverso, ChatGPT e incluso Tandem, que Tandem es como una plataforma en las que te comunicas con personas según el idioma que quieras practicar. Y también te recomiendo mucho que aprendas la fonética y que puedas aprender el contexto, más allá de traducir palabra por palabra, porque a veces palabra por palabra vas a encontrar una traducción muy diferente a la que es. Cuando aprendes el contexto y aprendes a relacionar frases según lo que te están diciendo, pues va a ser muchísimo más tu comprensión y la forma en cómo te comunicas. Y está bien si no quieres perfeccionarlo, está bien si a lo mejor dices, no, solamente yo quiero decir hi y bye. Solo date cuenta que al aprender un nuevo idioma tienes un poco más de oportunidades de comunicarte y de abrirte un poquito más a unas nuevas experiencias. Hay, por ejemplo, quienes deciden precisamente para poder practicar y concentrarse full al idioma, es no comunicarse o frecuentar muy poco a personas que hablen su mismo idioma. Conocí personas que dicen, no, ¿saben qué? Yo no quiero comunicarme con latinos, yo full con extranjeros porque quiero practicar el idioma. Sí, me encuentro con un latino, platicamos y todo en buena onda, pero yo prefiero comunicarme con personas que hablen inglés para poder practicarlo. Conocí también una amiga que es francesa y me decía lo mismo. Yo no quiero comunicarme tanto con franceses porque mi idea es mejorar mi inglés. Y es totalmente válido y es una opción también que puedes hacer. Y en este proceso de ir conociendo personas y por ahí detectaste que hay alguien que sabe un poquito más, pues pégate, ¿no? Ahí como que puedes ir haciendo amistad, puedes ir conociendo a la persona y puedes decirle, oye, pues puedes ayudarme para mejorar, para traducir, cómo le hiciste, todo eso, ¿no? Para que esa persona pues te pueda compartir su conocimiento, sus tips y pues puedan ir aprendiendo en conjunto. Porque toma en cuenta que según el nivel que tengas, pues es el tipo de trabajo que puedes encontrar. Entonces hazlo por ti, por encontrar mejores oportunidades
oportunidades por ganar un poquito más, ¿no? Conocí a un amigo que tiene un inglés muy bueno, trabajó como mesero y ganaba $30 la hora, pero porque se supo vender, porque tenía un muy buen inglés. Entonces, de ganar $30 como mesero a trabajar como un housekeeping, que es solamente limpiando habitaciones, y ganar 23 la hora, pues ¿qué conviene más? Todo por tener un nivel de inglés diferente. Así es que puedes hacer grupos de estudio, grupos conversacionales, conversaciones por llamadas. Hay muchísimas opciones. Por ejemplo, también hay grupos a veces en las bibliotecas que ofrecen grupos conversacionales, o nos vamos a reunir en tal punto para hablar en inglés, ¿no? Entonces hay opciones y el chiste es buscarlas, o incluso tú generarlas. Y a lo mejor al inicio son 2, 3 personas, pero poco a poco se reúnen más. Ahora son 4, 5, 10 personas, y después son 2 grupos, ¿no? Y quién quita, a lo mejor después puedes cobrar por eso. El chiste es que te pueda ayudar para mejorar tu aprendizaje en el inglés o otro idioma que estés aprendiendo. Tienes que entender que el lenguaje es demasiado extenso. Simplemente cuántas palabras hay en un diccionario y no lo sabemos todas. Entonces hay muchas formas en cómo comunicarte, con señas, con emojis, con canciones. Puedes decir las cosas de muchas otras formas, en lo que encuentras la forma en cómo decirlo oralmente. Y también dentro de ese intercambio, pues también está chido también compartir tu español, ¿no? Enseñarle a otros extranjeros palabras en español, ¿no? Lo más común es enseñarle groserías, eso todo el mundo lo sabemos y va a suceder. Pero por ejemplo, ¿no? Se dice chido, o cuando el WhatsApp, que es el qué onda en español, ¿no? O sea, cositas así, pues van haciendo lazos, y también les ayudas y también les das la oportunidad que esas personas conozcan tu cultura, conozcan de dónde tú vienes y de lo que tú eres. Y está muy bonito porque, como les digo, es un constante intercambio cultural. Celebra tus propios logros. Cuando veas que vas avanzando, cuando ya aprendiste una nueva palabra, cuando ya supiste cómo resolver una situación, celébralo, festéjalo por ti, porque es tu propio crecimiento, porque es un crecimiento que es beneficio para ti, porque estás trabajando el doble para aprender una segunda lengua. ¿Cuántas personas hay que se quejan de que vas a un país y a lo mejor no tienes el mejor idioma, no tienes el mejor inglés, y es como de, oye, hablo inglés y español, tú solamente hablas inglés, yo estoy hablando 2 idiomas y estoy trabajando el doble para aprenderlo? Entonces apláudete eso, que estás haciendo un doble esfuerzo para aprender este idioma. Y te repito, sé muy paciente con tu propio proceso. Es paulatino, es poco a poco. Tú decides si es muy rápido o va despacio. Estos no son carreras, no son competencias, no es saber quién sabe más y a ver quién llega primero. Cada quien va a su propio ritmo, según sus objetivos, según lo que quiere buscar. Por lo que recuerda, es tu historia y tú la vas escribiendo a tu ritmo y a tu modo. Y pues bueno, bandita, ese fue el video del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que tenemos otros videos de esta serie de los primeros pasos en Nueva Zelanda, cómo buscar trabajo, vivienda, ahorrar, qué hacer cuando llegas al país, etcétera. Así es que pasa a verlos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme. Déjame aquí en los comentarios cómo fue tu experiencia, si ya te enfrentaste en este nuevo idioma, cómo te fue, algunos otros tips que puedas darle a estas personas, o también escríbeme si tienes por ahí algún miedo que te preocupa y con mucho gusto te voy a responder. No olvides suscribirte, por favor, quiero llegar a los 500 suscriptores, esa es mi meta, ayúdame por favor. También están mis redes sociales de Instagram, TikTok y Facebook, no olvides también seguirme por ahí. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Cámara. También hablar como ñero es un idioma, carnal. Ese es un acento muy característico de la Ciudad de México.